Aunque la inteligencia sea un concepto complejo y multidimensional, podemos decir que es la capacidad de generalizar o de responder a situaciones novedosas. En otros términos, la inteligencia define cómo se procesa la información para la resolución de un problema, y se manifiesta en multitud de sistemas físicos, entre ellos la vida como el más conocido. En la Tierra, los seres vivos, tras miles de millones de años de evolución por selección natural, han acabado adaptándose a su nicho ecológico, es decir, al entorno donde se desarrollaron como especie. Con esta adaptación, han podido procesar correctamente la información que su realidad circundante les arrojaba para resolver así el problema de la supervivencia. Y, al resolverlo, han sido capaces de generalizar ante situaciones novedosas, pero acotadas al dominio establecido que representa su nicho, con el objetivo de la autopreservación del conocimiento subyacente a su estructura. Desde este enfoque, los seres vivos no son sino vehículos que conducen la información de sus antepasados. Por ejemplo, un tiburón sobrevive exitosamente en el entorno oceánico. Sin embargo, no lograría hacerlo en el desierto. Así pues, el tiburón es inteligente en la tarea de prevalecer en un entorno determinado, pero no en otro, ya que posee el conocimiento que sus ancestros le cedieron porque lograron sobrevivir y reproducirse en un lugar específico de la Tierra. En cierto modo, la estructura del tiburón materializa las propiedades del océano. Sus aletas y sus branquias indican que habita en un fluido, pero más importante aún, su cerebro está equipado exclusivamente con herramientas útiles para su supervivencia en el océano, mientras que las características del desierto acabarían con su vida rápidamente, porque tanto su anatomía como su sentido común sobre lo que debería suceder serían inapropiados. Así pues, ser inteligente implica un aprendizaje previo en la materia que requiere una respuesta. En el caso de la vida, este aprendizaje subyace a su estructura interna y, en cierto modo, está codificado en sus genes. A efectos prácticos y según el paradigma reduccionista, son un sistema complejo constituido de tres partes. Una entrada al reino de lo físico a través de las percepciones, una transformación que procesa la información perceptiva y una salida que permite modificar su entorno mediante las acciones. Es destacable que todas las partes de un ser vivo están concebidas con el fin de la utilidad para la supervivencia. La entrada es una forma de comunicación con la realidad circundante y, de todos los atributos que podría escoger para establecer dicha comunicación, la evolución ha seleccionado aquellas percepciones más relevantes para la correcta funcionalidad y autopreservación del individuo. El escenario intermedio, la transformación de la información, está basado en un entendimiento utilitario, contenido principalmente en la información genética, y constituye el sentido común desde el cual la criatura constantemente realiza predicciones sobre lo que debería suceder. Finalmente, la salida no es sino una manifestación física de la predicción más razonable para su supervivencia. Esta tríada define el modelo de la realidad desde el que la vida procesa la información de su cosmos circundante y actúa. En algunos casos, la naturaleza de la transformación apenas se modifica durante la vida, ya que el problema que se trata de resolver es tan específico que su solución puede ser bien ejecutada y no es necesario ningún progreso adicional. A este tipo de inteligencia podríamos etiquetarlo como de primer grado o directa, ya que hace referencia a una transformación rígida que no cambia en el periodo de una sola vida. Ejemplos de seres vivos que alberguen únicamente este tipo de inteligencia son microorganismos primitivos. Estos diminutos organismos, para nada simples, son especialistas en realizar extremadamente bien una tarea concreta. Acudiendo nuevamente al reduccionismo, son equivalentes a un sofisticado programa encargado de ejecutar un algoritmo, que es un proceso iterativo que caracteriza las pautas a seguir para resolver una tarea, como si de un manual de instrucciones se tratara. En el caso de la vida, este algoritmo o conjunto de ellos sirven a un propósito fundamental,
de nuevo, la supervivencia. Y, si es el caso, cada microorganismo, portador del primer grado de inteligencia, colaborará en la correcta ejecución de un objetivo superior, ser parte fundamental de la autopreservación de un ser vivo mucho más complejo y de mayor escala, como puede ser un perro, un gato o un ser humano. De la sinergia del zoo biológico que representa un organismo macroscópico, emerge un nuevo espacio de posibilidades y una inteligencia más flexible. Una de las propiedades comunes del sistema nervioso de la mayoría de organismos pluricelulares es la neuroplasticidad, un mecanismo dinámico y emergente que permite adaptaciones durante el periodo de la vida. A partir de sus experiencias, la mayoría de seres vivos de gran escala son capaces de modificar esa transformación de la que hablábamos en nuestro esquema reduccionista. Esto ofrece un abanico colosal de ventajas en la adaptación y la riqueza del comportamiento del individuo, lo que deviene en un grado superior de inteligencia, la inteligencia de segundo grado o plástica. Gracias a la plasticidad neuronal, al cometer errores, un organismo es capaz de modular la propia transformación de la información perceptiva para que el comportamiento futuro se acerque más a la resolución exitosa de la tarea en la que había fallado. Aun restringidas las capacidades anatómicas, la neuroplasticidad permite la resolución de problemas complejos, pero dependientes del contexto. Siguiendo con el ejemplo del tiburón, este gran pez puede aprender de las acciones de sus parientes o de los eventos que le sucedan en su vida oceánica. Y es importante remarcar que es una vida oceánica, porque ese es su contexto y está acotado a él. Muchos otros seres vivos se topan con el mismo problema, puesto que están adaptados a entornos determinados y su libertad está limitada a ellos, a selvas, sabanas, bosques, glaciares, etc. Una pregunta que surge naturalmente es: ¿existe alguna especie que pueda resolver la tarea de la supervivencia en varios de esos entornos o incluso en todos? La respuesta es sencilla, aunque con matices. Sí, el ser humano. La especie humana aprendió a adaptarse a prácticamente cualquier ambiente gracias al desarrollo de la cultura y de la tecnología. No solo podía aprender de experiencias en vida gracias a la neuroplasticidad, sino que también podía transmitir de generación en generación el conocimiento adquirido durante su historia como sociedad. Esta combinación de sucesos permite una retroalimentación positiva que incrementó con creces nuestra capacidad cognitiva, lo que resultó en una ilimitada creatividad fuente de novedosas ideas. La creatividad permitía enlazar conceptos de distintos ámbitos para crear entidades superiores a la suma independiente de ellos. Algunos de los primeros efectos del afán creativo fueron la creación de herramientas primitivas que mejoraban la calidad de vida, la elaboración de pinturas rupestres que trascendían a la propia existencia del individuo, o la mejora de un lenguaje que permitía etiquetar con mayor detalle los eventos de la realidad. Ya fuera el progreso tecnológico, el artístico o el cultural, la unión de estas nuevas concepciones fruto de la intrincada inspiración fue la chispa que inició el explosivo desarrollo de la especie humana, tanto por el aumento de tamaño de su cerebro como por la mejora de su capacidad expresiva. No fueron 1, ni 2 o 3 territorios, sino que eventualmente la especie Homo sapiens sapiens logró globalizar su presencia a toda la Tierra, lo que claramente denotó un tipo de inteligencia superior dada la gran capacidad de adaptación. Pese a tener información limitada como cualquier otro ser vivo, los humanos desarrollaron, gracias a la creatividad y sus repercusiones, la afortunada aptitud de la generalización con independencia del contexto. A este tipo de inteligencia podemos llamarla de tercer grado o general. General no porque el ser humano por sí mismo pueda responder a preguntas arbitrariamente complejas, o porque pueda adaptarse en entornos extremadamente hostiles, sino porque posee la virtud de la potencialidad.
La potencialidad podemos definirla como la posibilidad, dados los recursos y el conocimiento suficientes, de resolver un problema. Dado el desarrollo suficiente de la tecnología, la especie humana puede vivir en entornos cada vez más adversos. Dado un nivel de conocimiento suficiente, la especie humana puede solucionar cuestiones cada vez más fundamentales. ¿Y dónde se origina la potencialidad? Se origina en la concepción de nuevos elementos aparentemente inexistentes, en la creatividad, en la manifestación del conocimiento aparentemente oculto, en la imaginación. Algunos ejemplos de los efectos de la potencialidad son viajar a otros planetas cuando hace menos de 2 siglos no se sabía lo que era la electricidad, manipular teorías tan abstractas como la cuántica, cuya interpretación está terriblemente lejos de ser entendida por nuestro sentido común, principalmente heredado por nuestros antepasados. Transformar deliberadamente la energía en materia o la materia en energía para expulsarla y tener la capacidad de destruir literalmente un planeta entero. Y por último, elegir las palabras que componen este audio y que no solo contienen un conocimiento heredado por gigantes que me precedieron, sino que también tienen una conectividad coherente que no elijo racionalmente, sino que emerge de la intuición subyacente a mi pensamiento y a la vez subyacente a mi deliberación. Así pues, la inteligencia general no es un tipo de inteligencia tradicional, sino que va mucho, mucho más allá. El tiempo que tarda el conocimiento en progresar es abrumadoramente menor cuando la potencialidad está presente. De una escala temporal de millones de años con la evolución natural, pasamos a una escala de décadas o incluso de años. Y ya no se trata de la cantidad de conocimiento, sino de la velocidad a la que éste puede avanzar, una velocidad virtualmente infinita. ¿Cómo, si no de un instante a otro, puede un pensamiento desvelar una idea que cambie el mundo? Parece que, aunque esté influenciada por el aprendizaje y la previa reflexión, a efectos prácticos la idea aparece instantáneamente, de la nada, en la mente. Pero, ¿qué es esa nada? El paradigma científico reduccionista actual responde que esa nada son procesos extremadamente complejos que ocurren en nuestro subconsciente, siendo este último materia que habita en el espacio-tiempo o en la realidad física. No obstante, ¿cómo pueden estos procesos dar origen a una entidad, la imaginación, capaz de trascender al propio espacio en el que ocurren? O también, ¿cómo iban la imaginación y la creatividad a estar subyugadas a un universo creado por la percepción y la razón, o sea, la realidad física, si estas últimas son indefinidamente menores en capacidad que las primeras? Una criatura con inteligencia general tiene el potencial de crear mundos totalmente distintos a la realidad física que le envuelve y, consecuentemente, de concebir una realidad mucho más rica que la generada por sus sentidos. La creatividad y la imaginación son elementos subyacentes a la potencialidad y manifiestan un cosmos alternativo de posibilidades que aparenta trascender al espacio-tiempo. Un universo donde reside la consciencia y que es el eslabón primigenio desde el que experimentamos y eventualmente somos. Hasta aquí llega nuestro recorrido por el mundo de la inteligencia y más allá, llegando a la consciencia. En el siguiente podcast trataremos más en profundidad en la consciencia, las posibles incongruencias del paradigma científico actual con la mayoría de sus propiedades y algunas intuiciones que pueden revelar una realidad más elemental. Para acabar, me gustaría recordar que la naturaleza nos ha dado el don del proceso creativo y de la imaginación, y con sus múltiples niveles de existencia que puede desencadenar, deberíamos ser conscientes del poder de la potencialidad. Tratemos de evitar ser esclavos del ego, pues este solo es producto de un comportamiento primitivo basado en una comprensión utilitaria en la supervivencia. Al contrario,
propongo que nos tomemos en serio el colorido abanico de posibilidades que nos ofrece ser consciente para encaminarnos hacia la creación del virtuoso conocimiento, la serena existencia y la inevitable comprensión.